Buenas tardes. En esta clase vamos a realizar algunas reflexiones generales sobre el canon literario en el siglo de oro español. Cuando pensamos en canon literario, en general pensamos en un conjunto de obras y de autores que representan un momento histórico. Es importante también reflexionar acerca de cuáles son los procesos de constitución de esos cánones. Es decir, qué hace que un autor entre dentro de un canon y se transforme en un autor paradigmático de un momento histórico y por qué otros autores no entran dentro de ese canon. Este es un punto problemático y siempre debemos pensar en el contexto histórico, en los procesos políticos y sociales que está atravesando ese momento histórico en particular. Por ejemplo, ¿qué elementos hacen que una obra penetre dentro de un canon o forme parte de un canon? En general, tiene que ver con la pertenencia, en muchos casos, a escuelas poéticas, a cercanías con el poder o la corte en el momento. Obviamente también tiene que ver esto con la calidad de las obras. Esto no impide que la cercanía del autor, como en el caso del Siglo de Oro, con una buena relación con la corte, o en el caso con los mecenas, que por lo general formaban parte de la corte, esto no iba en desmedro de la calidad de la obra. Obviamente las obras que entran en el canon son obras que poseen ciertos requisitos de calidad estética. Pero también debemos tener en cuenta que a lo largo del tiempo, las obras que se transforman en obras canónicas, por lo general, entran dentro de lo que son manuales de enseñanza. Fundamentalmente están legitimadas por las casas de los altos estudios. El día de hoy también forman parte de los medios de comunicación que hacen que un autor se consagre y como consagrado entra dentro del canon. En la actualidad los medios de comunicación tienen un rol fundamental para que un autor participe de un canon literario. También tiene que ver, obviamente, determinados éxitos dentro del mercado, que ese autor se vuelva conocido. Específicamente en nuestro siglo de oro hay aspectos importantes para tener en cuenta. Y esto tenía que ver mucho con criterios morales y religiosos de la época, en particular con la función censora que tuvo la Inquisición de la Iglesia Católica en el siglo de oro español. Como ustedes podrán apreciar, este es un tema bastante polémico. Hay diferentes concepciones acerca de cómo se constituye un canon. Hay quienes dicen que los autores consagrados y las obras maestras son las que determinan un canon. Y hay quienes dicen que ese canon está constituido justamente por componentes ideológicos que tienen que ver con una clase dominante. En esto también estaría en juego todo un aparato de censura. Desde mi punto de vista, estos dos elementos, tanto como obras maestras u obras de calidad, y por otra parte el componente ideológico, están mixturados. Cada época es una época particular. Por eso cuando hablamos de canon tenemos que pensar el canon en épocas determinadas y ver qué contexto ideológico, qué contexto político y social está atravesando la constitución de ese canon. Otro de los aspectos importantes cuando pensamos en el canon estético del siglo de oro, ustedes podrán observar que son escasísimos los nombres de mujeres. Cuando hablamos de la literatura
o la historia de la literatura en general, también ustedes podrán observar que son escasísimos los nombres de mujeres que han entrado al canon literario. Las mujeres en su mayor medida que han podido entrar en el canon literario generalmente son mujeres del siglo XIX y siglo XX. En general, anteriormente es muy difícil para la mujer, también en el siglo XIX y en el XX, pero en nuestro siglo de oro es muy difícil el acceso de las mujeres a el canon literario porque justamente estaba negada la educación a las mujeres. Las mujeres que podían acceder a una alfabetización generalmente era de modo autodidacta, pertenecían a familias que podían sostener esa educación dentro del seno justamente de la familia, pero socialmente no estaba aceptado que una mujer fuese a estudiar en cualquier tipo de institución. En el momento histórico al que nos referimos, en el siglo de oro, como también dentro de la tradición medieval, la mujer está asignada al ámbito del hogar, tanto a servir a su marido como a su padre y a la crianza de sus hijos. Esto también tiene que ver con una tradición religiosa que, como ustedes sabrán, en el siglo de oro está muy vigente. La institución religiosa de la Iglesia Católica participa no solo del poder del reinado en la corte, de las decisiones de la corte, sino también tiene un importante peso sobre las conciencias de los súbditos. Esto tiene que ver mucho con lo que decíamos recién, la impronta religiosa del pueblo español. Repasemos entonces cómo se construye el canon en el siglo de oro español. Debemos aclarar que esto es una simplificación. Hay un montón de otros elementos que participan en la construcción del canon. Pero volviendo a pasar en limpio algunas ideas básicas, tenemos que mencionar que la presencia de los tratadistas españoles, que ustedes vieron en la clase anterior, es fundamental en la constitución del canon en el siglo de oro. ¿Por qué? Porque los tratadistas enumeran, determinan, enuncian determinadas características, determinadas pautas que constituyen un canon. Recordemos que las obras de los tratadistas es básicamente la reescritura de las poéticas clásicas. Estas poéticas clásicas, ustedes piensen que el Renacimiento retoma, reescribe muchos de los aspectos que se plantea en la estética grecolatina. Para los tratadistas ese es un elemento fundamental. Por lo tanto, la obra de los tratadistas tiene un rol fundamental dentro de la constitución del canon de la literatura del siglo de oro. Por otra parte, la religión. Y este es un aspecto bastante complejo, no solo por el carácter censor de la religión, sino por todo lo que está asociado a esa censura. Recién estábamos hablando de las mujeres. Las mujeres, obviamente, dentro de un criterio religioso, deben responder a pautas de comportamiento fundamentalmente asociada con la familia, la pertenencia de la mujer al seno familiar y fundamentalmente como objeto de pertenencia ya sea de su padre y luego de su esposo. Por lo tanto, todo lo que es el panorama de alguna manera educativo del momento está solamente destinado a los varones. Como dijimos, esto está de alguna manera sostenido por la religión,
por la Iglesia Católica en ese momento, con el peligro de poder ser acusado de hereje a cualquiera que salía de estas pautas, ¿verdad? Otro de los aspectos que habíamos mencionado en el inicio de esta clase es el aspecto ideológico o la relación con el poder. Indudablemente los autores que entran dentro del canon en este momento histórico tienen algún tipo de relación con la corte. Son autores conocidos dentro de los espacios de recepción alfabetizados, que indudablemente están muy asociados con la corte, que eran los lugares, los espacios donde circulaba la poesía, y por lo general estos autores tenían una relación estrecha con la corte. La aceptación de los patrones estéticos está muy relacionado con lo que hablamos en un principio, con los tratadistas españoles que enuncian una serie de patrones estéticos. En el caso, ustedes verán, del Renacimiento, está muy ligado con la idea de la imitatio, de la mímesis. Esta aceptación de los patrones estéticos tiene que ver también con la participación dentro de un canon. La legitimación. Para que un autor entre dentro de un canon y sea recordado como un autor característico de ese momento histórico, debió haber sido legitimado. ¿Cómo es este proceso? El proceso de legitimación tiene que ver fundamentalmente con la participación o la entrada de ese autor a la Casa de Altos Estudios, que pueden ser, en nuestro caso en el día de hoy, son las universidades. En ese momento también el ejemplo más claro es el de Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega es legitimado, como ustedes verán en una clase próxima, por Fernando de Herrera, quien realiza unas anotaciones a su obra, observando el grado de reescritura que realiza Garcilaso de los escritores clásicos. Es decir, lo que hace Fernando de Herrera es observar cómo Garcilaso de la Vega lleva adelante la imitatio. Por otra parte, la legitimación estaba dada por la impresión, la publicación, ustedes recuerden que ya existe la imprenta, en antologías o en cancioneros. Las antologías y los cancioneros también eran un modo de legitimar a los autores de la época.